Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que continuamos con el tema 3 y esta clase por supuesto siempre es útil o necesaria para semipresencial. En la clase anterior habíamos visto el complemento directo, está ya dado y explicado. También hemos dado el sujeto y el predicado con muchos ejercicios. Entonces paramos un poco de sintaxis, de gramática y vamos a ver un poco de literatura. Vamos a ver la literatura del siglo XVIII y a partir de la página 7 de los apuntes empieza el bloque de literatura del siglo XVIII. Aprovecho a deciros que hay un trabajo para distancia y semipresencial también, que es hacer una serie de ejercicios. Estoy en el aula virtual y voy al tema 3. ¿Vale? Entonces, en el tema 3, bueno, hay un test de localización del sujeto, que ese ya lo podéis hacer, lo pueden hacer ustedes. Y luego había aquí puesto como una nota visible un trabajo de evaluación continua de literatura del siglo XVIII. Entonces, con ayuda de los apuntes del tema, contesta en el cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los rasgos de literatura del XVIII? Define, neoclasicismo, ilustración, siglo de las luces, etc. Entonces, hay aquí una serie de preguntas que hay que contestar en el cuaderno y luego ese cuaderno, mediante fotos, lo suben a esta tarea que pone fotos del cuaderno tema 3. Solo ejercicios de sintagma, sujeto y complemento directo y el trabajo de literatura del 18. Es decir, que no hace falta en el cuaderno tomar apuntes de todas las clases como pedí en el trimestre anterior, sino que solamente me hagan los ejercicios de sintagmas, es decir, lo que habíamos hecho aquí al principio, ¿vale? Todos los sintagmas que habíamos ido haciendo. Pueden ponerme directamente, si lo han hecho en los apuntes, fotos de los apuntes con esto completado, ¿vale? Los ejercicios de sujeto y predicado, los ejercicios del complemento directo y ahora el trabajo de literatura. Es decir, que sigue siendo una parte algo laboriosa y hacer todo eso, pero viendo los vídeos y siguiendo la clase solamente hay que hacer los ejercicios y esquemas o apuntes. Vale, entonces, dicho eso, ya saben ustedes los trabajos de este tema. Voy a empezar a contar la literatura española del siglo XVIII. Vale. Lo primero que viene aquí es una introducción histórica, el siglo XVIII. Entonces, en el trabajo no os pido voluntariamente la parte de historia. Lo pongo aquí al final como... no, ni siquiera lo he puesto. Que puse en otra clase, puse como voluntario hacer un resumen de la evolución, de la introducción histórica. No hace falta, ¿vale? Pero sí hay que estar atentos para entenderlo. Bueno, estamos en el siglo XVIII, ¿vale? El siglo XVIII es el siglo pues que empieza en el año 1700, ¿no? Y va a haber un cambio dinástico. Va a haber en España el fin de la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, y va a empezar la de los Borbones. Pero esto lo vamos a ver ahora mismo. Lo mejor es que vaya leyendo. Entramos en un nuevo siglo que será para la literatura española muy diferente del anterior. A finales del XVIII se produce el agotamiento del siglo barroco. Entonces, aquí ya hay una idea curiosa, ¿vale? Estamos en el siglo XVIII que va de 1700 a 1800, ¿no? Aproximadamente, ¿vale? Vamos a ver este periodo. Y es que en España es a finales del XVIII cuando se produce el agotamiento del estilo barroco. Es decir, que esto ya de por sí, esto que está copiado de un libro, es un poco falaz, un poco falso, ¿vale? Porque en España, durante buena medida del
de 1700 hasta 1780 o por ahí, o 1790, o sea, casi todo el siglo XVIII siguió siendo barroco, ¿vale? Entonces, el barroco es un estilo artístico y literario que ocupa aproximadamente desde, vamos a poner, desde mediados del 16 o bien entrado el 16, voy a poner 1580, básicamente, el año en que nació Quevedo, hasta 1700, voy a poner 1780, ¿vale? Para que veamos que gran parte del siglo XVIII sigue siendo barroco, ¿vale? Con distintos periodos dentro del barroco, eso sí, porque el barroco no fue igual en el siglo XVI que en el siglo XVIII, pero que está bien entrado el siglo XVIII cuando se van a dar estos cambios que nos van a contar aquí. Vale, entonces, a finales del XVIII, que es lo que estamos diciendo aquí, sobre 1780, 1790, se produce el agotamiento del estilo barroco, que ha llegado al límite de sus posibilidades. Los autores buscarán nuevos cauces para la expresión literaria. Es verdad que los autores buscarán nuevos cauces para la expresión literaria. Tarea nada fácil tras la altura alcanzada durante el siglo de oro. Efectivamente, el siglo de oro, o más bien los siglos de oro, ¿vale? Siglos de oro, se entiende que se llaman siglos de oro a los siglos XVI y XVII, ¿vale? Siglos XVI y XVII. Los siglos de oro, porque podemos empezar a hablar desde 1520, digamos, desde que ya se asienta el Renacimiento en España, hasta finales del 17, 1680, más o menos, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? 1520, 1518, 1520, ¿vale? Ya empieza Garcilaso de la Vega, Boscán, luego los místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, tenemos grandes cotas de la literatura del Renacimiento, y luego ya viene Cervantes, que es una transición con el barroco. Y luego ya viene propiamente el barroco con Lope de Vega, Calderón, Quevedo, hemos hablado ya de Santa Teresa de Jesús, y luego Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas, todos estos autores y algunas autoras de esta época que se llama Siglo de Oro porque es la mejor de la literatura española. Vale, entonces, el siglo XVIII marca el inicio de la Edad Contemporánea. Ya sabemos que las distintas edades son la edad antigua, ¿no? La de Grecia, Roma, tal. Luego se llega a la Edad Media, que empieza con el final de la caída de Roma en el siglo V, después de Cristo. Luego dura la Edad Media como 1000 años, porque en el siglo XV, también con la caída de Constantinopla, empieza la Edad Moderna. Y después de la Edad Moderna viene la Edad Contemporánea, ¿vale? Pongo así brevemente: Edad Antigua, ¿vale? Que ya sabemos lo que es, la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, que es la actual. Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es la que va desde 1789 a la actualidad. ¿Vale? Algún día esto lo cambiarán porque lleva ya mucho tiempo la Edad Contemporánea, ¿no? Bueno, época en la que se establecen en gran medida los principios democráticos que rigen las sociedades actuales, ¿vale? Esto es muy interesante. Época en que se establecen los principios democráticos que rigen las sociedades actuales. ¿Por qué? Porque la anterior, en la Edad Moderna que hemos puesto aquí,
imperaban o se utilizaban como forma de gobierno lo que se llamaba el antiguo régimen, que era absolutismo, monarcas absolutos. Desde, pues yo qué sé, en España Carlos I, Felipe II, los distintos Austrias y luego los Borbones también, pero que en Francia pues era todavía más absoluta la monarquía, con el famoso Luis XIV, el Rey Sol, ¿no? Pero claro, luego ya viene, antes de la Revolución Francesa de 1789, que estamos contando, ocurre un dato muy importante, que es que en 1776, perdón, sí, o 1700, perdón, sí, perdón, 1776, ¿vale? En 1776, el famoso 4 de julio, es la independencia de los Estados Unidos. Vale, entonces esto fue un precedente muy importante para luego la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué? Porque nunca en ningún país se había hecho una constitución y se había fundamentado el gobierno de un país en principios democráticos tan ideales, por así decir, porque no se pensaba que esto se pudiera hacer. No era otra cosa que favorecer los intereses de la burguesía, ¿no? Porque eso, la sociedad no fue justa ni lo es todavía. Pero el caso es que no se pensaba que se pudiera hacer y se hizo. Se hizo un país nuevo con una constitución, con unos derechos, una serie de cosas que no existía antes. Entonces, esto tiene que ver con esto, con el ascenso de la burguesía. El siglo XVIII supone el definitivo ascenso al poder de la burguesía, sobre todo tras la Revolución Industrial Inglesa y esto que estamos diciendo, la independencia de Estados Unidos, ¿vale? Tras la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa de 1789. El año 1789 es fundamental porque es cuando empieza la edad contemporánea, que estamos diciendo aquí. ¿De acuerdo? La nueva sociedad diferencia a los individuos no por su origen, si es noble o plebeyo, sino sobre todo por el poder económico. Claro, o sea, hay que tener dinero y eso, claro, ahora todo el mundo va a votar cuando hay elecciones, pero antes votaba la gente que tenía dinero, y además solo los hombres y además los que tenían ciertas rentas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no había que dejar, porque sabían que no era peligroso dejar el gobierno en manos de todo el mundo, sino solamente de los que, bueno, los que tenían intereses que favorecían a sus propios intereses, ¿no? O sea que, en fin, que esta constitución, esta forma de gobierno, aunque pareciera muy bonito esto de la libertad, la Estatua de Libertad de Estados Unidos y todas esas cosas, todo eso era una mera apariencia. La sociedad no era igualitaria, pero bueno. Lo importante era que la burguesía había vencido por fin a la nobleza y la burguesía se había hecho con el poder, porque ya lo que mandaba era el dinero y no los títulos nobiliarios, ¿vale? La nueva sociedad diferencia a los individuos no por su origen, no es si es noble o si es plebeyo, que no es noble, sino por el poder económico. Y luego, más adelante, va a surgir el proletariado como clase social, pero de esto ya hablaremos en la industrialización. El régimen político predominante en esta época es el despotismo ilustrado, ¿vale? Estamos en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, con la independencia de Estados Unidos y con la Revolución Francesa de 1789 y además con, digamos, el auge de la burguesía en la Revolución Industrial Inglesa, ¿vale? ¿Qué va a pasar con estas tres cosas? Pues que ya empieza a ser insostenible el gobierno monárquico concentrado en una sola persona, del despotismo, ¿no? Que el despotismo es la forma de gobierno de
de un poder absoluto que puede realizar actos sin que lo cuestione nadie ni que lo pueda impedir nadie, ¿no? Es un déspota, es una persona que puede mandar como quiera, ¿no? Entonces, el despotismo, o también más o menos lo mismo, es decir, absolutismo, ¿vale? El absolutismo, ¿no? Poder absoluto de un rey. ¿Vale? No puede sobrevivir más, no puede prolongarse más, no puede, por lo menos de esa manera. Entonces, viendo que hay un país ideal como Estados Unidos, que tiene constitución, donde hay votaciones, donde hay elecciones, ¿no? Y todo esto, no tienen un rey, sino un presidente del gobierno, tienen, pues esas cosas. Lo que hacen los monarcas absolutos es que fingen ser ilustrados. Y ahora vamos a ver lo que es ser ilustrados. Los ilustrados van a ser una minoría, una élite culta que se supone que va a querer reformar el país cambiándolo para mejor y colaborando para que el pueblo esté mejor, ¿vale? Entonces, el régimen político que va a darse en esta época ahora va a ser el despotismo ilustrado. Una forma de mandar que parezca que ayuda a la gente, aunque siga siendo un poder absoluto, siga siendo absolutismo, ¿vale? Que tendrá por lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que es algo muy irónico y casi una burla, ¿no? Porque decir, bueno, todo para el pueblo, pero no vamos a contar con la opinión del pueblo para nada, ni con la participación del pueblo en las decisiones, ¿eh? O sea, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Que promueve acciones encaminadas al progreso económico y cultural, sin contar con el consentimiento del pueblo, como dice ahí. Por último, en el terreno cultural se conoce el siglo XVIII como siglo de las luces, ¿vale? Se llama el siglo de las luces, escrito así con mayúsculas, siglo y luces, al siglo XVIII. Pero esto viene de Francia, ¿eh? En España todavía estábamos en nuestro barroco, prolongándolo 80 o 90 años más. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces porque se entiende la luz como metáfora de la razón. Y lo que no era razón era la oscuridad, la penumbra, las tinieblas, ¿no? Entonces, se entiende la luz como metáfora de la razón. Y no se da por bueno ningún pensamiento, doctrina o filosofía que no esté sustentado en la razón. Y esto es, es una forma de decirlo, pero que en realidad es otra falacia. O sea, ¿y qué pasa? ¿Que no había razón antes del siglo XVIII y no se decidían las cosas racionalmente en el gobierno, en todo? No sé. Esto es una manera de vender la moto Francia, ¿vale? Que desde que Francia implantó, digamos que se pasó de la monarquía de los Austrias a los Borbones, España ha sido una especie de títere de Francia en gran medida. Pero bueno, se conoce el siglo XVIII como siglo de las luces, se entiende la luz como metáfora de la razón y no se da por bueno ningún pensamiento que no esté sustentado en la razón. Para los ilustrados, sin razón, sin luz, no hay progreso. Consideraban que los hombres nacen iguales y libres y que su dignidad, ¿vale? Vamos a subrayar, para los ilustrados sin razón no hay progreso. Consideraban que los hombres nacen libres e iguales y que su dignidad debe ser respetada por encima de todo. La razón es la luz que guía la vida del hombre, la razón. Lucharán contra el fanatismo y la superstición religiosa. Bueno, eso también se podía haber hecho sin estas ideas, pero bueno. El desarrollo científico es el principio que tiene como consecuencia el desarrollo espiritual y material. Esto es verdad que empiezan a estudiarse las cosas con algo más de rigor científico, ¿vale? Un desarrollo científico que es el principio que tiene como consecuencia el desarrollo espiritual
y material. Ya hay avances técnicos y además la gente formada, ¿no? Pues podía propagar por medio de la imprenta y con estos avances técnicos sus conocimientos, y todo ello pues fomentaba, digamos, el avance científico. En definitiva, asistimos en este periodo a la llamada crisis de la conciencia europea, ¿vale? Por la que se someten a discusión y crítica, a la luz de la razón, todas las ideas comúnmente aceptadas en religión, ciencia, filosofía, y se propone una revisión racional de los saberes de la humanidad. Fruto de esta inquietud nace la Enciclopedia Francesa. Que reunía todos los saberes, combinación del saber humano que será imitada en otros países, hacer una enciclopedia. En esta gran obra trabajaron algunos de los mayores pensadores de la época. En esta gran obra trabajaron Voltaire, Rousseau, Diderot y D'Alembert. Cada uno cojeaba de su pie correspondiente, ¿no? No vamos a meternos ahora en qué decía Voltaire ni qué decía Rousseau, pero Diderot y D'Alembert sí que fueron realmente enciclopedistas, ¿vale? Los ilustrados quieren divulgar el saber y el conocimiento científico a toda la humanidad. Quieren que no se pierda el saber y que se conserve y que se propague. Esto es algo que sí que responde a esto de para el pueblo, hacer algo que sirva para que todo el mundo pueda acceder a ello, que no se queden con el conocimiento unos cuantos y no lo divulguen, porque entonces no avanza el país. Se defiende el valor de la educación como motor del progreso y del cambio social. Esto también es importante. Y para mejorar la sociedad es necesario hacer reformas en todos los ámbitos. Bueno, ya hemos dicho que todo este movimiento se conocerá con el nombre de Ilustración, ¿vale? Este movimiento se conocerá con el nombre de Ilustración. La Ilustración, pues, es una serie de reformas donde se fomenta el bien del pueblo, se mejora la educación, se desarrolla científicamente el conocimiento y se mantiene la razón, digamos, como referencia para cualquier pensamiento o filosofía. Vale. En España, el siglo XVIII se inicia con el final de la monarquía de los Austrias y la llegada de una nueva dinastía, los Borbones, que en la figura del nuevo rey Felipe V, ¿vale? En España, el siglo XVIII se inicia con el final de la monarquía de los Austrias, ¿vale? Ya con la muerte de Carlos II hay un problema dinástico, un problema de sucesión, y acontece la guerra de sucesión en España. La guerra de sucesión, ahora lo dice aquí, que se inicia la guerra de sucesión de 1707 a 1713, fue una guerra terrible también. Y con esto pues empieza la nueva dinastía, los Borbones, con la figura del nuevo rey Felipe V. Por eso el que tenemos ahora es Felipe VI, ¿vale? El Felipe V que gobernó estos años. Su ascenso al trono no fue fácil, ya que Inglaterra y Austria se opusieron y dieron su apoyo a otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, ¿vale? Esto lo verán ustedes en historia. Inglaterra y Austria se opusieron y hubo una guerra civil en España donde partidarios españoles de Carlos de Austria se enfrentaron a los partidarios españoles de Felipe V y en cada bando había también extranjeros, Inglaterra y Austria con Carlos de Austria y Francia obviamente apoyando a Felipe V. Por este motivo se inicia la guerra de sucesión, que acaba en 1713, y en 1713 es cuando empieza Felipe V, que es un rey ilustrado, ¿vale? Pero claro, aprovechan a quitar territorios a España y perjudicar a España, que es lo que hacen siempre todas las potencias extranjeras europeas. Esta guerra concluirá con el Tratado de Utrecht. España pierde sus territorios en Italia
y los Países Bajos, además de Gibraltar y Menorca. O sea, este pacto, este tratado ha sido quizá de los más dolorosos y de las pérdidas más lamentables de España. Que pasaron a la corona inglesa, ¿vale? Gibraltar y Menorca, hoy en día sigue siendo Gibraltar de Inglaterra, ¿verdad? Pasan a Inglaterra, vale. De esta forma, España deja de ser considerada una potencia internacional. España deja de ser considerada una potencia internacional. Sigue manteniendo los territorios de América, pero ya veremos que van cayendo en declive, va fomentándose con los criollos el movimiento independentista y acabarán en el siglo XIX independizándose todos, menos Cuba, pero luego Cuba se independiza también. Se lo queda a Estados Unidos. Por otra parte, se produce la unificación definitiva de los reinos peninsulares en un único estado central con sede en Madrid, ¿vale? También esto es otro dato que con los decretos de nueva planta que impone Felipe V y una guerra que hay también con Cataluña, se bombardea Barcelona y todo, se les quita privilegios, digamos, a las regiones que no estaban centralizadas, digamos, que no seguían el gobierno central del todo, y se produce este gobierno central en un único estado central con sede en Madrid. La Ilustración tardará en entrar a España debido al fuerte arraigo del barroco, ¿vale? En España la Ilustración, el movimiento ilustrado, tardará en entrar debido al fuerte arraigo del barroco. Ayudaron en este proceso las traducciones de libros franceses, los viajes, las publicaciones de los primeros periódicos, 1758, y la labor individual de ilustrados como Fray Benito Feijóo, autor del Teatro Crítico Universal. En este siglo surgen numerosas instituciones culturales conocidas con el nombre de academias, ¿vale? En este siglo surgen instituciones culturales conocidas con el nombre de academias. Muy importante que en 1713 el marqués de Villena fundó la Real Academia Española para mantener la pureza del idioma, con el lema limpia, fija y da esplendor, ¿vale? Que fue su lema y sigue siéndolo. Y se elabora el diccionario de autoridades y una ortografía y una gramática de la lengua castellana. También se funda la Biblioteca Nacional, la Academia de la Historia, el Museo del Prado y muchas otras instituciones culturales, sobre todo con el rey Carlos III. Vale, y ya vamos metiéndonos en literatura. Todo esto ha sido una larga introducción, pero que siempre la doy, a pesar de que los alumnos no atienden, sobre todo cuando digo que no la voy a preguntar en el examen o no mucho. Entonces, vamos a ver las características de la literatura en el 18, que esto ya sí que nos interesa más. Características de la literatura en el siglo XVIII, que es una de las preguntas que he puesto en esas preguntas para el trabajo de evaluación continua, que he puesto rasgos de la literatura del XVIII, ¿vale? Es lo mismo. Bien, entonces, no voy a subrayar todo, sino solamente cada epígrafe. Didactismo. La literatura tiene el fin de educar al hombre con el objetivo de que todos puedan acceder a la cultura. Se critican abiertamente las supersticiones y falsas creencias, no apoyadas en la razón, en un intento de dar una formación adecuada al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, la literatura tiene el fin de educar al hombre, he dicho que no iba a subrayar y ya estoy subrayando, con el objetivo de que todos puedan acceder a la cultura, ¿vale? Se critican abiertamente las supersticiones. Búsqueda de la verdad, no de la belleza. Se abandona lo puramente estético, la idea del arte por el arte. Se da más importancia a la ética que a la estética, ¿vale? Se va a buscar que algo enseñe, que tenga un fundamento moral o ético, que bello. No lo bello, si no aporta algo útil, no sirve. Por eso quieren que sea verdadero, que sea útil. Predominio de la razón sobre el sentimiento o la imaginación, ¿vale? Voy a apuntar lo de que sea útil, porque eso es muy importante. Predominio de la razón sobre el sentimiento o la imaginación. Claro,
No les interesa, por muy bonito que sea, por ejemplo, un suicidio por amor, eso no les interesa a los ilustrados. No quieren fomentar esas exageraciones ni esas ideas extremas, digamos, de moverse por emociones o por sentimientos, sino que quiere que la gente razone, que sea todo racional. Por eso dice aquí que surge un nuevo arte racional. Y luego, la nueva concepción literaria de la época quedará recogida en la poética de Ignacio de Luzán o Ignacio Luzán, ¿vale? Yo lo he visto muchas veces como de Luzán, ¿vale? La nueva concepción literaria quedará recogida en la poética de Ignacio de Luzán, escrita en 1737. La poética de Ignacio de Luzán es un libro que marca las pautas de cómo se debe escribir en este nuevo siglo, volviendo a los postulados clásicos grecolatinos que ya se daban en Francia, imitando a Francia todo el rato, que a su vez estaba intentando recuperar los postulados clásicos grecolatinos. Se habla sobre todo de un periodo neoclásico que ponga freno a los excesos cometidos en el barroco, ¿vale? Ya quieren implantar un periodo neoclásico, ahora veremos lo que es el neoclasicismo, que ponga freno a los excesos cometidos en el barroco. Pero, como enseguida comprobaremos, no habrá un único estilo propio del XVIII. El buen gusto y el equilibrio serán las normas de la literatura neoclásica. ¿De acuerdo? El buen gusto y el equilibrio serán las normas de la literatura neoclásica. Vale. Entonces, lo que voy a anotar aquí es que el neoclasicismo es el movimiento o movimiento artístico del siglo XVIII. Del siglo XVIII. ¿Vale? El neoclasicismo es un movimiento artístico. No confundamos con la Ilustración, que es un movimiento ideológico. Ilustración es un movimiento ideológico, ideológico, filosófico, del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Bueno, en España todo va con retraso, es decir, que la Ilustración a lo mejor se puede decir que perdura en las primeras 2 décadas del siglo XIX, por así decir. Y luego el despotismo ilustrado. ¿Dónde estaba? Despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado es una forma de gobierno de monarquía absoluta, pero con ideas ilustradas. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas las suelo pedir en los exámenes y creo que está puesto en el trabajo, ¿vale? Lo que es despotismo ilustrado, qué es el siglo de las luces. El siglo de las luces es simplemente el siglo XVIII, ¿vale? El siglo XVIII es el siglo de las luces. El despotismo ilustrado es una forma de gobierno de monarquía absoluta con ideas ilustradas. La Ilustración es un movimiento ideológico del siglo XVIII, ¿vale? Que consiste en, y esto ya lo ponen ustedes, que consiste en, y explicarlo un poquito, ¿no? En tratar de hacer avanzar la sociedad por medio de la educación, con ideas
guiadas por la razón, divulgando el conocimiento y, en definitiva, colaborando con el pueblo, pero sin su participación. Y el neoclasicismo, que es el movimiento artístico del siglo XVIII, ¿vale? Con una recuperación de las ideas clásicas de Grecia y Roma. Por eso se llama neoclasicismo. Bueno, la recuperación de la poética clásica supone esto: en el teatro, la aceptación, la vuelta de la regla de las 3 unidades, que ya veremos lo que es. En la lírica, el cultivo de los géneros clásicos, odas, epístolas, églogas, entre otros. Ya veremos lo que son. En cuanto a la narrativa no se contempla demasiado en este siglo, ¿vale? Porque no les gusta la ficción, no les interesa la ficción. Un género no clásico que se cultiva es el ensayo, que no es narrativa, como medio de transmisión de ideas mediante la exposición y argumentación de las reflexiones, ¿vale? Un género no clásico que se cultiva es el ensayo, como medio de transmisión de ideas mediante la argumentación de reflexiones del autor, ¿de acuerdo? El ensayo. Estilos literarios. Vamos a ver qué estilos literarios se dan en este momento. Hay 3 estilos fundamentales: el rococó, el neoclasicismo y el prerromanticismo. Esto es otra pregunta del trabajo. El rococó es un punto intermedio entre el barroco y el neoclasicismo, ¿vale? Es una etapa de transición entre el barroco y el neoclasicismo. Supongo que se han dado cuenta de que los periodos artísticos, ¿vale?, los periodos artísticos como rococó, neoclasicismo y prerromanticismo, y el romanticismo ya veremos que también, se escriben con mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, el rococó es un estilo entre el barroco y el neoclasicismo. Se intentan adoptar moldes nuevos, pero aún pesa mucho la tradición barroca. La poesía rococó cultivará temas frívolos y sensuales. En cambio, el teatro se decantará por el género de la tragedia, ¿vale? Voy a poner: la poesía rococó cultivará temas frívolos y sensuales, amor bonito, cosas de primavera, de flores, de angelitos, ¿vale? En cambio, el teatro se decantará por el género de la tragedia, ¿vale? Esto es también rococó, en la que destacaron Nicolás Fernández de Moratín, el padre de Leandro, que ya veremos más adelante, y Vicente García de la Huerta, ¿no?, el autor de Raquel, una famosa tragedia. Vale, entonces, antes de nada, iba a mostrarles el estilo rococó. Con algunas imágenes donde se puede ver cómo es todo ¿cómo decirlo?, de cursi, ¿no?, de un estilo embellecido, pero todo con, bueno, que ya no es barroco, ya no está excesivamente recargado, ¿no? Es una mezcla de neoclasicismo y de barroco. Entonces vemos aquí dentro de estos palacios y de estas mansiones, ¿no?, de los nobles o de burgueses ya muy enriquecidos, estas pinturas, estos dorados, estos adornos tan... En pintura es famosísimo el cuadro del columpio, ¿no?, donde se ve una muchacha que está balanceándose entre su marido y su amante, de manera que parece que está jugando con los dos, ¿no? Es una visión frívola del amor, como la muchacha tan guapa, tan vestida de flecos y o sea, de estos con estas sedas y estos vestidos tan caros y todo en un jardín tan florido y tan arbolado y con estatuas, todo tan lujoso y bonito, pues encima está jugando al amor, digamos, por medio de la metáfora de este columpio, cómo va pasando de un lado a otro. Entonces,
Otra de las cosas del barroco típica son los cupiditos, ¿no? Los cupiditos son angelitos, o sea, digamos, Cupido era el dios del amor que se representa con un niño con arco y flechas, ¿no? Entonces muchas veces vamos a ver, pues si no ángeles, que serían más bien angelitos, serían a veces el dios Cupido del amor, como si fuera una mezcla de un ángel con el dios, ¿no? Entonces, estos niños gorditos con alitas, y eso es propio también del rococó, ¿vale? Muchas veces con eso, con un arco y flechas, como lanzando ya unas flechas del amor, ¿vale? Suele ser también típico del rococó. ¿Vale? Entonces ya sabemos lo que es el rococó. Y esto en literatura, pues claro, van a ser poemas bonitos, frívolos y sensuales. El neoclasicismo es un movimiento propio de finales del XVIII en España, ¿vale? En Francia empezó antes, obviamente, y en Alemania, ¿no? Es un movimiento propio de finales del XVIII en España, que se basa en el didactismo, en el utilitarismo, ¿vale? Que todo sea útil, que todo enseñe algo, didactismo, utilitarismo, que sea útil, y la búsqueda de un arte reflexivo, que haga pensar, que enseñe todo, y que haga avanzar a la sociedad, que progrese la sociedad a mejor. Destaca el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, autor de El sí de las niñas. Bueno, y todo el mundo sabe cómo es el estilo neoclásico en arquitectura y en pintura. ¿Vale? Entonces, en arquitectura, pues aunque esto es muy posterior, nuestro Congreso de los Diputados es un estilo muy parecido al neoclásico, ¿vale? Es un estilo que se llama ecléctico porque no es solamente neoclásico, pero sí que mantiene un frontón triangular como si fuera un templo griego, las columnas corintias con estructura adintelada o arquitrabada, ¿no? Tenemos la puerta de Alcalá también, como si fuera un arco del triunfo, pero con más vanos, ¿no? Con más puertas, por así decir, ¿no? Vemos aquí, esto sería propiamente una antigüedad griega. Entonces, si vemos edificios como del neoclasicismo, pues vemos que se parecen mucho. Por eso es neoclasicismo, porque estamos reconstruyendo la antigüedad griega y romana, ¿vale? Entonces, todos los edificios que se hacen entonces son así. Y luego en pintura tenemos cuadros con muy medidos, todo con unas estructuras lineales, digamos, con unos ejes de simetría, de una claridad de ideas, con además didactismo, porque esto es el juramento de los Horacios, que eran unos hermanos que, a pesar de estar enamorados o estar casados con las mujeres de sus enemigos, juran lealtad a Roma. Y es más importante el Estado que los sentimientos, ¿no? Esto es lo que quiere enseñar este cuadro, el juramento de los Horacios, ¿vale? Entonces, el neoclasicismo es eso. Y voy terminando, que se acaba el tiempo. Y luego el prerromanticismo va a ser un periodo intermedio entre neoclasicismo y romanticismo, que va a ser el movimiento posterior. Y esto ya se fundamenta en el sentimentalismo, es decir, que todo estaban renunciando del neoclasicismo, pero de esto del didactismo, pero ya vuelven a los sentimientos. Entonces se vuelven a los sentimientos, aunque siempre dentro de unos límites razonables, porque todavía estamos dentro de los movimientos del 18, del estilo neoclásico. Entonces, este prerromanticismo, aunque ya incluye sentimientos, está dentro de unos límites razonables. En esto se diferencia del romanticismo pleno, ¿vale? Que ya es que se desarrolla en el siglo XIX. Y, por otra parte, en la literatura prerromántica aparecen tintes de crítica social y política, ¿vale? Podemos considerar prerromántico al gaditano José de Cadalso, ¿vale? José de Cadalso con una obra que ya veremos que se llama Noches lúgubres. Bueno, entonces lo dejo aquí en la prosa del siglo XVIII y paro la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo.